¿Alguna vez te has preguntado si una inteligencia artificial podría entender los albures? Pues yo también. Y como no encontré ningún modelo que lo hiciera, pues decidí entrenar el mío, la verdad. Pero más allá de la broma, lo interesante en este experimento es que el proceso de fine tuning de un modelo de lenguaje puede aplicarse a muchísimos escenarios. Por ejemplo, una IA que entiende el tono y las expresiones del español mexicano para moderar comentarios, detectar lenguaje inapropiado o analizar el contexto de un chat de servicio al cliente. Por ejemplo, en un proyecto en el cual estoy trabajando, pues es importante detectar si el cliente que se está acercando a través de un canal de WhatsApp está siendo serio, sino para evitar costos de procesamiento en la nube y cuestiones relacionadas. Entonces, ese es el contexto bajo el cual vamos a empezar a entrenar esta inteligencia artificial. Hoy te voy a mostrar cómo entrené o cómo hice fine tuning de un modelo de lenguaje muy conocido llamado Robertuito, mismo que vamos a ver a profundidad. Asimismo, cómo preparé los datos para ese fine tuning y bueno, finalmente comprobar cómo es que ese modelo aprendió a distinguir entre frases neutras y frases con un doble sentido claro y no tan claro. Además, todo esto va a ocurrir corriéndose en una máquina común, en mi equipo regular, sin tener que depender de Copilot o de OpenAI, nada de eso. Entonces, vamos a verlo. Bueno, pues lo primero que necesitamos para poder entrenar a nuestro modelo Beto es un archivo de texto. En ese archivo de texto, básicamente lo que necesitamos son una cantidad abundante de frases. Algunas serán albur, otras serán texto neutro. Como tal, para que el entrenamiento pueda ser lo más óptimo y lo más efectivo posible y nuestro modelo de lenguaje pueda aprender, pues entre más frases tengamos y más variedad, pero que busquemos el equilibrio entre los albures y los neutros, vamos a poder lograr un mejor efecto. En este caso, estoy teniendo alrededor de 210 casos, en total 105 y 105. Con ello busco que tenga algún cierto entendimiento de las situaciones que se pueden estar presentando en la interacción con un cliente. Por otra parte, como ya había comentado, el idioma español pues puede ser tan rico que en esencia un albur o el doble sentido puede estar escondido en una frase mucho más amplia e incluso a veces hasta por accidente llega a darse. Entonces, en ese sentido, decirles que un archivo separado por comas no nos sirve porque, por ejemplo, en estos casos, pues la coma es un elemento importante dentro del juego de palabras. Entonces he optado por que sea un archivo separado, pero por tabulador. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Muy bien, como pudimos ver, nuestro archivo pues se compone de dos columnas. La frase separada por un tabulador y después de ello una columna en la cual viene la clase o la clasificación de la frase. Bueno, pues no nada más basta con que la cantidad de ejemplos sea amplia para que el resultado del entrenamiento sea bueno, sino que también necesita tener un orden aleatorio. Quiero decir que no vale o no va a ser un buen resultado el que todos los casos de albur vengan aglutinados al inicio del archivo y que los casos que son frases regulares o neutras vengan al final, porque el resultado de nuestro entrenamiento no va a ser bueno. Entonces, para reordenar de manera aleatoria a nuestro contenido de entrenamiento, pues vamos a utilizar este programa que emplea pandas y ocupa scikit-learn, dos librerías que se ocupan en Python. Pandas es básicamente una librería que sirve para la manipulación y el análisis de datos, como por ejemplo lo que vamos a hacer, redistribuir nuestros registros. Y scikit-learn, que básicamente nos va a ayudar a proporcionarnos un modelo de selección para poder hacer una división entre los sets que son para entrenamiento y para pruebas. Entonces, como podemos ver aquí, Pandas nos ayuda a leer el archivo separado por tabuladores. Esto es lo que le dice que el separador es el tabulador, no como tal la función. No tenemos un header, tenemos dos columnas, texto y etiqueta, y este es el archivo que vamos a estar leyendo. Vamos a darle un nivel
de aleatoriedad a nuestra muestra, que es a través de este parámetro, y vamos a obtener pues una serie de registros que a su vez vamos a ocupar como entrada para esta función de scikit-learn, que nos va a hacer un split o una división de todo nuestro dataset que viene guardado aquí, con ya una mezcla aleatoria del 42, y va a hacer una división del 20% de nuestros registros, o sea, por ahí de 40 registros, se van a ir a un archivo de test y el 80 restante se va a ir a un archivo como tal de entrenamiento. Entonces, tomando los diferentes datasets, aquí básicamente con el unpacking de Python, hacemos la división, lo guardamos en archivos, train y test, separados por tabulador, porque si no nos arriesgamos a que las comas que vienen en las frases pues empiecen a estropear nuestro archivo. Y aquí un pequeño resumen de nuestra exportación. Además, pues bueno, sí le va a poner un encabezado a nuestros archivos. Vamos a ejecutarlo. De acuerdo, entonces comenzamos con la ejecución de nuestro script mezclador, python mezclador.py. Lo dejamos ejecutar y bueno, pues básicamente aquí nos dice total de 241 ejemplos. En entrenamiento quedaron 192 y en el archivo de pruebas quedaron 49. Y pues estos son solamente algunos ejemplos de cómo quedó nuestro archivo. Siendo así, después de la ejecución de Python mezclador py, nuestro archivo train.txt, que tenía todos esos 241 ejemplos, pues ha quedado dividido en dos, que es el test TSV, que es básicamente este mismo archivo, ahora con encabezado, separado. Si se puede ver, también han quedado mezcladas los registros neutro y albur, ¿no? Con un cierto nivel de aleatoriedad. Y lo mismo pasa con nuestro archivo de train. ¿Por qué el archivo de train tiene el 80%? ¿Y por qué test tiene el 20%? Bueno, pues esto ocurre con el entrenamiento de cualquier red neuronal o de cualquier modelo de lenguaje, que básicamente con scikit-learn, esta función que hace el split de nuestro record set, pues en esencia lo que está buscando es que la cantidad más grande de información, de registros, sea la que se utilice para hacer las pruebas. Y por otro lado, cada vez que se termina con una época de entrenamiento, que es reiterativa, pues se emplea el dataset de pruebas que no viene incluido en el dataset de entrenamiento para poderlo verificar caso por caso, registro por registro, y poder ver si encontramos una respuesta adecuada al entrenamiento que buscamos. En este caso, determinar que la frase es un albur o que no es un albur. Entonces ha llegado el momento de entrenar a nuestro modelo de lenguaje, pero antes de ello vamos a conocer cuál es el modelo de lenguaje que he elegido y por qué. Como tal se llama Robertuito y es de PySentimiento, lo pueden encontrar en Hugging Face. Este como tal me interesó porque está hecho en español, sobre la base del español, está preentrenado sobre redes sociales y en particular sobre un lote de 500 millones de tweets. Y bueno, pues en esencia, como pueden imaginar, la idea de que fuera tweets lo que se usaba como un dataset de entrenamiento es que podíamos tener ahí una gran variedad de diferentes tipos de expresión, de diferentes frases y del uso del español, incluso no nada más reducido a una nacionalidad, ¿no? Entonces, el objetivo de Robertuito fue ese. Ese modelo a su vez se basó en Roberta, que, bueno, pues básicamente Roberta es un modelo de transformador pues que ha tenido mucha difusión a través de Hugging Face, pero bueno, pues ese a su vez fue utilizando un modelo previo que se llama BERT, y BERT fue, digamos, como de los pioneros en cuanto a tokenización, en cuanto a entrenamientos de modelos de lenguaje, y pues de hecho, por ejemplo, en algunos escenarios pues es muy útil y una base muy sólida de la cual partir de una manera muy rápida y sin tener que revolvernos con algún otro tipo de estrategias. Entonces, siendo así, ¿qué es el código que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo? Pues es el siguiente. Como pueden ver, no es nada complejo. En esencia, ocupamos las librerías de transformadores y de datasets dentro de Python. Y aquí es justo en donde hacemos
la referencia a nuestro modelo Robertuito, el Base on Case. ¿Por qué elegí el Base on Case? Porque es pequeño y es el que yo podía utilizar en mi memoria de la tarjeta gráfica. Entonces por eso elegí este, pero incluso si crees que puedes utilizar uno mejor, pues adelante, están disponibles completamente. Aquí determinamos cuál es nuestro tokenizador y pues como tal ya tenemos una instanciación del modelo que vamos a ocupar. Aquí en esta sección vamos a cargar nuestros sets tanto de entrenamiento como de pruebas. Si se dan cuenta, aquí lo estamos identificando perfectamente. Le decimos que el delimitador del archivo es el tabulador. Y bueno, nada, pues aquí tenemos las dos clasificaciones, el neutro y el albur, mismo que vamos a estar utilizando en esta sección para poder hacer una conversión de ese string a un entero, ¿no? En esencia es lo que estamos haciendo. En vez de utilizar una cadena, pues vamos a utilizar un número para tener la clasificación de nuestros textos. Ahora bien, en esta parte tenemos ya como tal la configuración del modelo que vamos a fine tunear, porque en sí no es un reentrenamiento, es un fine tuning. Entonces, por ejemplo, aquí pues estamos viendo cuántos pasos de evaluación y de salvado vamos a estar teniendo, el tamaño de los lotes, el número de épocas. En mi caso he elegido 3 para que la demo no tome demasiado tiempo, pero probablemente algo que voy a hacer para ya tener en productivo este modelo y funcionando, e incluso para poderlo subir a Hugging Face y compartirlo, pues voy a incrementar el número de registros en el dataset para poder detectar más casos, y también pues voy a aumentar el número de entrenamientos y de épocas que estaría ocupándose. Ahora bien, ya como tal, pues haciendo esa configuración del entrenador, pues ya pasamos a la configuración de la clase trainer y procedemos al entrenamiento. Ya después el resultado lo vamos a salvar en una carpeta que le he llamado Robertuito Albur Detector, que pues sería el nombre de este fine tuning de Robertuito. Y bueno, pues ya como tal al final pues un mensaje que nos avise de que esto ya funcionó. Entonces vamos a ejecutarlo. Python fine tune Robertuito, lo dejamos ejecutar. El proceso terminó y entonces vamos a revisar algunas de las métricas que arrojó el programa. Lo primero es que, bueno, pues vamos a ver cuántos son los elementos para el split de train y de test, que bueno, concuerda con lo que ya esperábamos. Después de eso, aquí nos va indicando las métricas. De hecho, aquí hay algo muy interesante. Dice que algunos de los pesos en la red neuronal de Roberta, pues no habían sido inicializados, pero justamente eso es de lo que se trata. Al nosotros hacer fine tuning, vamos a aprovechar esa capa de pesos y vamos a estarlos asignando un valor que se ajuste a lo que queremos lograr. Eso es justamente un fine tuning, no un reentrenamiento. Luego vemos las estadísticas de cada una de las épocas. Si recuerdan, fueron 3. Aquí viene desde el inicio hasta el final. Y entonces vemos, por ejemplo, que el learning rate va decreciendo. Primero es bajo, digamos que aprende poco, pero entre la 1 y la 2 aprende bastante. Después empieza a aprender menos en la segunda época. Y en la última época, en la tercera, pues ya aprende muy poquito, que es como si nosotros tratáramos de aprender un nuevo idioma o cualquier situación, por ejemplo, alburear, y entonces al inicio aprendemos muy rápido y después ya son como pocas las joyas que vamos encontrando y aprendiendo. Ya por último, nos alerta de que todo el modelo fue guardado en una nueva carpeta que se llama Robertuito Albur Detector. Entonces aquí podemos ver cómo esa carpeta fue creada, cómo aquí tenemos varios de los archivos con las configuraciones, con los pesos, los tensores,
y todo lo necesario para que nosotros podamos explotar ya el modelo fine tuneado. Entonces vamos ahora a empezar a hacer explotación de esa información después de haber hecho el fine tuning. Momento de probar el resultado de nuestro entrenamiento. Entonces para ello voy a utilizar este pequeño programita, le llamé test albur py. Y bueno, en esencia la implementación ocupa la clase pipeline. Pipeline es una clase que merece mucho la pena revisar, pero pues nos permite explotar el uso de los modelos de lenguaje. Aquí trae algunos escenarios interesantes. Por ejemplo, habla de uno que es muy famoso, se llama Distilbert, o BERT de Google, ¿no? Que también les comentaba hace un rato. Entonces, está interesante si ustedes le dedican un poquito de tiempo a la documentación de Pipeline, de Transformers, y que puedan ahí como explorar algunas otras situaciones. A lo mejor, en tu caso, quieres que tu modelo entienda bien situaciones en inglés, y lo que estamos revisando aquí pues no es lo mejor. Puedes empezar ahí como a checar qué escenarios son mejores para ti. Bueno, continuando, configuramos el pipeline, que pues es básicamente clasificación de texto. ¿Por qué es clasificación? Porque tú clasificas si una frase es albur o no es albur, y es sobre texto, ¿no? Entonces creo que a todo el mundo le queda clarísimo. Aquí básicamente lo que hacemos, también con este pipeline le decimos con el device igual a 0, e independientemente de lo que se podría querer, es que GPU es device igual a 0 y CPU es device igual a 1. Esto lo que nos va a ayudar es que la librería, si está actualizada y se ocupa como es, podamos utilizar CUDA, ¿no? Que es básicamente un subconjunto de funciones que ocupa el chip de NVIDIA para poder hacer paralelización de procesos con los núcleos del GPU. Entonces, bueno, después aquí hacemos una traducción de los labels porque en el fine tuning de el modelo de Robertuito, pues resulta que neutro lo dejó como label 0 y label 1 significa albur. Entonces, bueno, pues nada, básicamente hacemos aquí una traducción. Y bueno, aquí vienen el conjunto de salvajadas que vamos a comprobar en el modelo. Y aquí pues básicamente es que de todos estos textos que vienen en esta colección, en ese arreglo, se van a ir recorriendo y vamos a ir viendo cuál es el resultado sobre nuestro modelo, ¿no? A través de label map. Entonces vamos a ejecutarlo con un simple Python test-albur py. Vamos a ejecutarlo, le damos un poquito de tiempo. Y aquí debemos de tener un resultado con un grado de confianza. Si se dan cuenta, por ejemplo, ok, la librería que estoy ocupando no está optimizada para utilizar mi GPU, eso lo voy a revisar. Pero aquí, por ejemplo, pues detecta que esta es una frase albur con el 60% de probabilidad. Te veo mañana en la oficina, pues es neutro, ¿no? Con el 84% de probabilidad. Aquí, por ejemplo, dudó un poquito, ¿no? Pásame este paquete por debajo del escritorio. Bueno, quizás el por debajo le hizo dudar un poco, pero aún así lo manejó como neutro, ¿no? Un albur, sin lugar a dudas. Otro albur. Y bueno, como pueden ver incluso en una frase larga, en donde en este cuento el niño Pepito le contaba a su abuelo que no es lo mismo los huevos de las arañas que arañenme los huevos. Ah, bueno, pues sin duda es un albur, ¿no? Entonces pudiera incluso venir en una cuartilla de texto y lo va a encontrar. Es por eso que utilizar un modelo de texto preentrenado como clasificador es mucho más efectivo que nosotros programemos una red neuronal clasificadora desde cero, ¿no? Entonces ahí es en donde vemos los resultados. Incluso una frase tan abierta como cuando te veo palpito, pues lo detecta como albur. Entonces creo que el nivel de entendimiento de Robertuito con fine tuning para detectar albures puede decirse que es satisfactorio. Creo que lo podemos empezar a utilizar y para ello vamos entonces a envolverlo dentro de un endpoint de tipo put. ¿Por qué de tipo put? Porque le vamos a pasar la frase y nos va a devolver en la respuesta básicamente esta información, ¿no? Si es un albur o no, la clasificación, el grado de confianza, su probabilidad, y también va a devolver la frase original para que podamos darle algún uso en alguna aplicación de inteligencia artificial más adelante.
Entonces, para aprovechar nuestro modelo y exponerlo a través de un endpoint de tipo POST, vamos a utilizar FastAPI. Y bueno, para poder establecer comunicación entre la ida y la vuelta de información que fluye desde y hacia el modelo, vamos a ocupar esta librería que se llama Pydantic, que nos va a estar permitiendo hacer esa interconexión y transformación de datos, conversiones y manejos especiales. Esto facilita mucho la implementación. Y por último, pues ya nuestra librería conocidísima Transformers, que nos va a ayudar a implementar el pipeline y utilizarlo. Entonces, aquí pues una variable en donde hacemos referencia hacia nuestro modelo fine-tuneado. Luego aquí hacemos la determinación de si vamos a utilizar nuestro GPU. Y después hacemos ya aquí la configuración del pipeline, en donde pues básicamente le decimos que lo vamos a utilizar en modo de clasificación de texto. Nuevamente los labels que ya habíamos estado por ahí trabajando y la API, ¿no? El detector de albures en esta línea. Además vamos a estar aquí haciendo un registro de un endpoint genérico de tipo GET, que pues básicamente nos va a estar contestando para saber si nuestro API está en funciones. Ahora sí, lo interesante, el endpoint de predicción, que como decía es de tipo POST, pues va a estar recibiendo a través de su cuerpo pues esto, un texto, es básicamente eso, y después hace la predicción, o sea, la inferencia a través de el modelo de lenguaje de Robertuito, y la respuesta básicamente la formatea en un JSON, en un objeto donde pone el texto original, la etiqueta si fue albur o si fue neutro, el grado de confianza redondeado y el tipo de dispositivo que generó la respuesta. Entonces vamos a ocuparlo. En esencia pues ocupamos este comandito ubicorn api albur aplicación y reload, ¿no? Entonces ahí estamos levantando nuestro endpoint. Y pues vamos con el bueno de Postman, predict, y aquí viene una frase que vamos a ocupar, la mandamos. Ahí está, ya nos respondió. Parece que la primera no estaba todavía escuchando el API, pero bueno, aquí lo tenemos. Entonces nos está devolviendo el texto original, nos está diciendo que es un albur, el grado de confianza es casi el 95%, y el dispositivo que lo generó fue un CPU. Entonces, por ejemplo, esto, pues, quizás no es la frase original que utilizamos para hacer el entrenamiento ni las pruebas, pero igual nos sirve. Pero aquí puede ser, nos dice, pues es un albur con el 88% de confianza y sin dudar tanto. Ya viste que un modelo como este, que parece ser un simple detector de albures, en realidad representa algo mucho más grande. Y es la posibilidad de entrenar modelos que entiendan el lenguaje real de tu entorno. Puede servir para moderar comunidades, entrenar chatbots con sensibilidad cultural o detectar patrones de comunicación que un modelo genérico pues nunca va a lograr ver, simplemente. Eso es lo que más me gusta del fine tuning, la mera verdad, porque no necesitas una supercomputadora, ni un laboratorio, ni grandes inversiones en la nube, solo los datos bien construidos y la curiosidad de poderle enseñar a una IA a hablar con nosotros. Si te gusta este experimento, dale like, compártelo con alguien que tenga buen sentido del humor o con alguien que trabaje con la inteligencia artificial y todavía no haya pensado en lo local. Nos vemos en el próximo video.